la señora Jacqueline Mora Páez. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por recibirnos a todos aquí. Como buena mujer, ¿verdad? Como buena mujer, mi presentación va a ser un poquito más compleja. Voy a hablar un poquito más rápido. Voy a hablar un poquito más de los problemas de la casa, ciertamente. Y sobre todo, he cambiado mi punto de vista como 5 veces desde que llegué esta mañana hasta ahora. Esta no es la presentación que yo tengo. Entonces, bueno, pero como buena mujer, ¿verdad? Vamos a hacerle honor. En primer lugar, yo quiero claramente dar las gracias a la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza por invitarme nuevamente este año a participar con ustedes aquí. Como cada año, el público es interesante, diverso, creo que es un espacio importantísimo que nos debemos dar todos los años para analizar un poco el año próximo, y por eso la presentación, como ustedes ven, se llama Pensando en 2017. Yo voy a tratar, Gaetán, de ir lo más rápido posible para cumplir con el tiempo. Así que abróchense los cinturones y vamos arriba. Como bueno economista, voy a dar obviamente un contexto y vamos a terminar tratando de tener una perspectiva de lo que humildemente nosotros en la empresa pensamos que sería el año 2017 a nivel del entorno económico. Ustedes ven ahí, y esto es una gráfica muy conocida por todos ustedes, pero yo quiero enfocarla desde otra perspectiva. Ustedes ven ahí lo que las estadísticas, el Banco Central, lo que nosotros entendemos que ha sido el crecimiento económico en los últimos 9, 10 años, ¿verdad? Nosotros tenemos una etapa entre 2000 y lo voy a enfocar por trienios, ¿okay? Una etapa entre 2008 y 2010 de mucha volatilidad, ¿verdad? 2009, 2008, justo luego de la crisis económica, de muy poco crecimiento, un crecimiento muy, como diríamos los dominicanos, un crecimiento un poco flojo. El año 2010 real efectivamente fue igual, la única diferencia en el año 2010 es que tuvimos 2 elementos importantes. Uno, acababa de llegar la inversión de Barrio en Pueblo Viejo, que es algo que nosotros quisiéramos que volviera a suceder en los próximos años, ¿verdad? Y además sucedió el lamentable terremoto en el país vecino, en Haití, lo que para nosotros, cosas de la vida, obviamente nos impactó positivamente porque nos convertimos en un suplidor importante de ese país en ese momento. Entonces obviamente esto nosotros vemos aquí del año 2010 está muy enfocado en esa coyuntura, tanto es así que cuando pasan rápidamente estos dos eventos, pues volvemos a un trienio de muy poco crecimiento económico, que es el 2011 a 2013, 3 años difíciles, y vamos a ver qué entorno hay en cada uno de esos trienios, qué entorno hay, qué lo explica y qué entorno. Entonces nosotros podríamos ver de cara al año próximo a cuál se parece más, si es que es posible que se parezca alguno. Y obviamente a partir del año 2013, entonces vemos como mucha prosperidad, ¿verdad? Un incremento importante en el crecimiento económico, tasas de crecimiento por encima del 7%, 3% por encima de lo que se comentó en el plan de gobierno en aquel momento que seguía el crecimiento económico. Y vamos a ver en qué entorno se da cada cosa. Ahora, hay elementos que son que explican muy bien por qué esos 3 escenarios tan diferentes. En primer lugar, es interesante, eso que ustedes ven acá, esa línea azul son las tasas de interés locales y esta línea naranja es la relación de M1 a PIB, o sea, la relación como de liquidez, de cuántas veces el dinero da vuelta para que la producción se haga, ¿verdad? Y obviamente son muy diferentes en estos 3 años. Estos son los primeros 3 años donde se observó una gran volatilidad de las tasas de interés, altas tasas de interés, y obviamente entonces una opción por la no liquidez de la economía que obviamente explica en parte ese menor nivel de crecimiento económico. En los próximos 3 años, la característica fue igual, mucha volatilidad, una tasa de interés relativamente más baja, y vamos a ver por qué, pero igual también pues una reducción de esa relación de M1 a PIB. Sin embargo, ya a partir de este año, del año 2013, lo que vemos es una tasa de interés relativamente flat, mucho más baja, con mucho menos volatilidad,
pero obviamente un incremento de la liquidez del dinero en la economía, un mercado financiero, un sector financiero que creció significativamente, y eso es una primera cosa. O sea, los comportamientos de las tasas de interés en cada uno de esos periodos fueron diferentes y explican en gran parte esto. Y esto es importante porque lo que esperemos de las tasas de interés de cara a futuro, entonces van a darle forma un poco a lo que nosotros esperamos que va a ser el crecimiento económico en la República Dominicana, los sectores que más se benefician de ese crecimiento económico, y obviamente cómo se impacta cada uno de los sectores que están aquí representados, que yo creo que son muy diversos y muchos. ¿Qué elemento adicional hay? Bueno, en los primeros 3 años nosotros veníamos de tasas de interés. Esto es el Emerging Bond Market Index que lo mostraba hace un rato Luis, es el riesgo país, el indicador de país, y este que tenemos aquí es la diferencia del de República Dominicana respecto al promedio latinoamericano. ¿Okay? Si nosotros vemos que estos primeros 3 años para nosotros fueron muy duros, o sea, estábamos muy por encima de lo que es el promedio de estado de nuestros mercados socios, ¿verdad?, emergentes. ¿Y qué sucede? El latino. Y obviamente esto nos imponía restricciones para ir a levantar deuda a los mercados de capital y con eso inyectar sobre la economía y poder obviamente manejar la situación económica interna. Ya en el segundo periodo nosotros sí vemos que bajamos significativamente, igual hay un poquito más de volatilidad y nos encontramos por encima del promedio de la región, y a partir entonces del año 2013 y estos últimos 3 años, entonces todo lo contrario, nosotros comenzamos a estar inclusive por debajo del promedio. No porque seamos fantásticos, pero ahí están los elementos de Brasil, ahí están los elementos de Venezuela, que obviamente Ecuador, que nos ponen relativamente mejor con respecto a la región, y obviamente que eso también nos impacta en nuestra capacidad de generar divisas y entrar dentro de la economía. El tema es, ¿vamos a seguir así o no vamos a seguir así? Pero eso es un elemento importantísimo. Otro elemento que hace gran parte de la diferencia en estas 3 épocas es las tasas de interés. Lo explicaba muy bien Ernesto cuando comenzaba su ponencia, y hablaba, bueno, en este primer periodo estábamos experimentando tasas de interés que cuando los comparamos con los periodos luego, esta es la tasa de los bonos estadounidenses a diferentes plazos, eso que ustedes ven ahí. Pero claramente la tendencia me dice, mire, este primer periodo las tasas no eran tan bajas, veníamos de tasas relativamente altas, lo cual claramente impactaba las tasas internas de la economía. La banca se tenía que endeudar fuera del país a tasas que eran más altas, y obviamente que eso también restringía mi capacidad de crecimiento. En el próximo periodo ya estas tasas comenzaron a bajar significativamente, con volatilidad, pero comenzaron a bajar, y obviamente desde el año 2013 casi hasta la fecha nosotros vivimos tasas de interés muy bajas y establemente muy bajas en los Estados Unidos. Eso entonces sí nosotros vemos ahí una pequeña tendencia a un cambio, ¿verdad? Una tendencia importante. Y si esa tendencia cambia la tendencia de las tasas internas, cambia la perspectiva económica de la República Dominicana, por lo menos en el corto plazo, en los próximos 18 meses, 24 meses. Entonces, obviamente que eso es un factor importante y determinante. Pero otro factor importantísimo es el tema de los commodities, ¿verdad? Decía Ernesto, mira, hay 2 tipos de economía, aquella que depende mucho del financiamiento externo, aquella que depende mucho de los commodities. Él nos ubicaba en el primero y yo nos ubico un poquito entre los dos, porque esa dependencia que tenemos entre el petróleo y el oro, esos grandes commodities nos hacen realmente una economía un poquito dependiente de esos precios de los commodities de otros, ¿verdad? Que nosotros dependemos, el trigo que importamos, cuando importa le da la canasta familiar, el cacao que lo exportamos, los vegetales que también exportamos. Lo que es interesante, ese que ustedes ven ahí, ese es el índice de la materia prima agrícola. Y obviamente ahí nosotros estamos viendo cómo eso en este periodo intermedio sufrió importantes crecimientos, esos precios de la materia prima de la parte agrícola y agropecuaria. Luego, en este último periodo, pues se redujo significativamente, y eso tiene un impacto en el comportamiento de la economía dominicana. Yo les voy a poner el caso de todos los commodities sin combustible, que es lo que no es en vivo, pero lo vamos a lograr. Esto es aquí, ustedes van a ver que el comportamiento es muy similar para el resto de los commodities que no son, petróleo, ¿verdad? Para el resto de los commodities que no son petróleo, lo mismo. Un fuerte incremento en este periodo que no nos fue tan bien, y luego una fuerte disminución luego de esto. O sea, que además, en el último periodo nosotros tuvimos tasas de interés internacionales bajas,
tuvimos una economía norteamericana creciendo, no como quisiéramos, pero creciendo relativamente bien, y además unos precios de los commodities que estaban cayendo también. O sea, un escenario ideal para nosotros tener un fuerte crecimiento económico. Cuando nosotros le ponemos el tema de energía, entonces vemos que inclusive en el caso de energía, que somos muy dependientes, pues también pasa este negocio. El tema es nosotros vamos a seguir así. La tendencia en los commodities no energía nos dice que esta fuerte caída, si no se detuvo, puede ser que además aumenten un poquito esos precios de esos commodities internacionales. El caso del petróleo en particular, porque aunque no voy a tratar el tema Trump como tal, sí los mercados han entendido que el empuje que este quiere dar al sector de energía pues podría impactar en el futuro cercano los precios del petróleo, y ustedes han visto que los precios del petróleo lo que han hecho luego de las elecciones de hecho ha sido caer, y entonces obviamente está todo este dilema si los precios del petróleo efectivamente van a aumentar. Si vemos la oferta y demanda de petróleo internacionalmente, todo apuntaría que a mediados del año que viene ya los inventarios deberían comenzar a disminuir, con lo que nosotros deberíamos comenzar a ver, por lo menos a mediados del año que viene, unos incrementos ya más sostenidos en el tiempo. Sin embargo, obviamente esa perspectiva va a depender un poco de esta situación. Entonces, en estos tres periodos, como ustedes ven, han estado enmarcados en cosas que todas están pasando al mismo tiempo y que todo eso explica el crecimiento económico. Además, en estos tres periodos, si nosotros vemos acá también, este es el euro con respecto al dólar. Si ustedes ven, en ese caso ha habido una apreciación del dólar, ¿okay? Una depreciación del euro, y no solamente con respecto al euro, sino también con respecto a otras monedas, como es, discúlpeme que lo voy a poner aquí, con respecto a otras monedas, como por ejemplo, si nosotros vemos, ¿verdad? También lo vimos con el caso del yen, también en algunos casos lo vimos con el caso del yuan. Entonces, también estamos en esa perspectiva. Vamos a ver qué pasó junto en República Dominicana en esos tres periodos. Vamos a comenzar por este primer periodo, que es el periodo entre el año 2007 y 2010. ¿Okay? Y entre el año 2007 y 2010 nosotros vemos que los sectores que más crecieron fue un crecimiento en los 3 años, 2007-2010, solamente del 10.3 acumulado en estos 3 años, el promedio de los sectores, es decir, yo agarro cada sector en particular, promedio de los sectores. Vemos que los sectores que más crecieron en esa época eran sectores que eran pequeños. En este eje de aquí está el tamaño del sector, mientras más a la derecha estoy, es un sector que es más grande para la economía, y en este eje de acá es el crecimiento económico. Mientras más arriba estoy, crecí más en ese periodo. Entonces aquí en este cuadrante van a encontrar sectores de gran crecimiento y de gran tamaño, ¿verdad? Y aquí sectores de menor tamaño y mayor crecimiento. Estamos viendo que lo que pasó en esta época, que fue entre el año 2007-2010, obviamente como el sector salud, que ha venido creciendo, que va a seguir creciendo, sobre todo por los temas de reforma que sucedieron en ese sector, fue un sector de alto crecimiento, pero un sector pequeño todavía para la economía. Igual que el tema de educación, desde antes del 4%, ya el tema de la inversión en educación pública, que es lo que se conoce como educación no mercado, obviamente que también ha venido creciendo. Comunicaciones, energías, fueron los que más crecieron. Sin embargo, estos sectores que son más grandes, como el sector de hoteles, el sector de otras manufacturas, inclusive el sector construcción, mostraron crecimientos muy moderados. No había un ambiente para eso. Y los de hoteles obviamente lo sabemos, justo después de la crisis, todo lo que pasó con el tema del turismo a nivel nacional e internacional, el sector de construcción, claramente las primas y las tasas de interés le dieron un poquito fuerte. Y el tema de otras manufacturas, porque los precios de los commodities, sobre todo de los insumos, le comenzaron a aumentar, y claramente ese sector, digamos, se vio impactado, no tan positivamente, impactado negativamente en ese periodo. Ahora bien, bueno, y tenemos por aquí otros sectores que ustedes no ven los nombres, bueno, manufacturas son francas, como ustedes lo ven, en ese periodo, si nosotros hubiésemos visto la depreciación o lo que pasó con el yuan respecto al dólar norteamericano, hubiésemos visto también que lo que se mostró ahí un poco que ayudó a ese desempeño.
¿verdad? O sea, de cómo las materias primas, las empresas comenzaron a irse, fue lo que le dio a toda la región y vimos una zona franca que venía ya un tiempo con este desempeño. En el próximo periodo, en el trienio que le sigue, el 2010 al 2013, entonces hay un cambio y como nosotros vimos, igual, la tasa de crecimiento total promedio de los sectores fue en 3 años solamente 8%, relativamente bajo. Vamos a ver cómo se dispara ya en estos 3 últimos años. Y ahí obviamente vemos unos cambios, obviamente que intermediación financiera es y sigue siendo uno de los sectores más pujantes dentro de lo que es el crecimiento y el habilitador del crecimiento económico para muchos sectores. Ahí ya vemos la recuperación de zona franca y ahí todo el tema de la apreciación en China del yuan, obviamente que ayudó a esto, el incremento de costo y los temas que pasaron en Puerto Rico también, vimos cómo entonces la zona franca, pero esto no tiene que ver con temas muy puntuales, no con temas coyunturales del mercado. En este aspecto, las actividades de gran tamaño que crecieron fueron las actividades de transporte, comenzó ya hoteles a recuperarse ligeramente, pero igual estuvo muy concentrado en lo que nosotros conocemos como sectores no transables, sectores que no dependen tanto del comercio internacional, y eso es sumamente importante cuando hablamos del tema no transable. ¿Por qué? Porque detrás de eso obviamente está una política monetaria que se ha intensificado, como lo vamos a ver, para tener un tipo de cambio relativamente apreciado, lo cual lo que hace atractivo es tú enfocarte en actividades no transables. O sea, si yo voy a exportar y el tipo de cambio no sube, obviamente que para mí no es tan atractivo este tema de exportar. Y nos seguimos concentrando en estos mercados. Ahora, el cambio importante viene en los últimos 3 años, ¿cierto? Y este cambio, como ustedes van a ver, hay algo muy particular. El sector más grande es el que más ha crecido y es el que está apuntalando este crecimiento del 7%. Si yo lo saco a ese sector, pues el crecimiento obviamente se me va a desplomar, ¿no? a 2, a 3, pero relativamente a un crecimiento cercano al 5% y tanto. El sector construcción tiene 2 características. Es cierto que impacta a la mano de obra poco calificada, es informal, pero claramente utiliza mucho los sectores de transporte, los sectores de compra, genera importaciones y con ello genera presión en el tipo de cambio, y obviamente en una economía donde este sector está creciendo pujantemente, si tú no incentivas a los sectores exportadores, entonces ciertamente vas a tener las presiones que hoy todos ustedes están sintiendo en temas del comportamiento cambiario. Luego de la construcción, en temas de crecimiento, viene la educación de los mercados, ambos sectores no transables, no importables, ¿verdad? Educación de mercados, salud de mercado y obviamente intermediación financiera. Y entonces aquí hay 2 sectores particularmente importantes en este crecimiento, el de intermediación financiera y el sector construcción. ¿Okay? Y el crecimiento promedio fue casi de 20%, duplicó en términos de los 3 años el crecimiento promedio de los sectores al que nosotros veíamos en la otra época. Entonces, aquí un poquito la reflexión es, bueno, pues de cara a los 2 próximos años, que es lo que nosotros podemos esperar en términos de esa recomposición sectorial. ¿Okay? Lo primero es que seguir creciendo con el sector construcción en un ambiente de, digamos, de una política monetaria muy enfocada en mantener una baja depreciación, es un gran reto a nivel del tema de divisas en República Dominicana, porque es un sector que consume muchas divisas, es un sector que se lleva a otros sectores con él, pero ciertamente es un sector que consume muchas divisas. Entonces, si las tasas de interés, como nosotros veíamos internacionalmente, la perspectiva es un incremento, el sector construcción es un sector que especialmente la tasa de interés le da muy duro. Entonces, quizás no deberíamos esperar para los próximos años un desempeño tan grande del sector construcción. Claramente, si vemos el presupuesto del Estado, vamos a ver que está proyectando un incremento en el gasto de construcción, pero como bien decía Ernesto hace un momentito, el presupuesto es una cosa y la realidad es otra. Entonces yo creo que simplemente el presupuesto del año 2017 está transparentando un poquito más el real gasto de construcción que nosotros hemos tenido en los últimos años. Entonces, el sector público es un sector importante en este tema y quizás nosotros no debemos esperar que ese sector vaya a crecer mucho más como lo hemos visto. Obviamente que la salud y la educación van a seguir creciendo y hay retos interesantes en términos de la intermediación financiera. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver elementos que yo considero que tenemos que observar
Algo interesante es que cuando nosotros vemos para este periodo, entre el año 2007 y 2016, el crecimiento en las ventas por sectores, digamos como una proxy del crecimiento del PIB, no es tal, pero es, digamos, lo mejor que tenemos a mano. Y eso lo comparamos con la tasa impositiva promedio de cada sector. Lo que nosotros vemos es que los sectores que también han estado creciendo mucho son los que tienen la tasa impositiva promedio más baja. Y eso es obviamente un elemento importante. O sea, aquellos sectores que han tenido esta tasa impositiva más baja son aquellos que han mostrado un mayor crecimiento en sus ventas formales en los últimos años. Entonces, es obvio que ante un cambio en la gestión tributaria, también nosotros tenemos que esperar que eso tenga su riesgo, su trade-off a nivel de lo que son relativamente bajos. Y donde radica el tema es en las tasas impositivas directas. Y si Trump lo que quiere, digamos, disminuir esta de 35 a 15 en el caso corporativo, entonces tiene obviamente que apuntar a un tema de crecimiento económico, y eso yo creo que es un tema interesante. Vamos a ver si lo hace. A nosotros, obviamente, tiene un impacto, porque inmediatamente tú bajas esas tasas corporativas, ahí vas a tener el tema sobre todo de precio de transferencia, de cómo empresas vinculadas traspasan base tributaria de un lugar a otro, y eso claramente podría tener sus impactos dominicanos. Pero lo que es cierto es que en los próximos años tampoco se espera un decrecimiento a nivel internacional, con lo cual pues nosotros no podríamos esperar que nosotros tengamos un boom de crecimiento tampoco. El tema del precio de los commodities, las expectativas son, como yo les digo, se estabilicen o suban ligeramente. Solamente el petróleo ahí lo pongo un poquito aparte, porque yo creo que es muy temprano para decir, pero no vamos a seguir teniendo, digamos, esa visa que nos estaban dando los commodities. Yo creo que también eso podría impactar esas expectativas de crecimiento que tiene la República Dominicana. Ahí no se ve esto porque está muy grande, pero yo se lo voy a poner pequeñito. Esa fue de las cosas que yo cambié a último minuto, pero un poco el mensaje aquí es que la estructura de generación de divisas que nosotros como economía tenemos, pues no ha cambiado en los últimos años, ni se espera que cambie. ¿Okay? Y no se espera que cambie simplemente porque nosotros seguimos generando, y ahí esto no me está ayudando mucho, pero yo se lo voy a decir de boca, como buena mujer, ¿verdad? Yo lo voy a decir de boca. La realidad es que, bueno, ahí está, si nosotros vemos en los últimos años, la balanza de bienes y servicios le ha dejado una salida de más de 50.000 millones de dólares a la República Dominicana, ¿verdad? En el año 2010 acá. Le ha dejado una salida de divisas, o sea, el tema estructural de generación de divisas a través del intercambio comercial, lo que ha generado es una salida de más de 50.000 millones, una entrada del lado de servicios y las rentas de la inversión, que son obviamente los intereses y dividendos, lo que ha generado es una salida de más de 16.000 millones. ¿Quiénes nos han ayudado en este trayecto? La inversión extranjera directa y además el sector público neto, que lo que ha hecho en la práctica es traer a la economía unos 14.000 millones de dólares. O sea, el proceso de endeudamiento del sector público ha sido fundamental para poder mantener esta política de tipo de cambio. ¿Va a cambiar eso? Bueno, este año quiso cambiar y miren las presiones que pasó este año, en lo que vamos de año. El Estado ha entrado en términos netos a través del endeudamiento la mitad de lo que entró, por ejemplo, el año pasado y el año antepasado, y nosotros lo estamos sintiendo todos y cada uno de nosotros. Entonces, eso, señores, no es algo que se cambie de la noche a la mañana, no viene una minera todos los días, no viene una inversión extranjera significativa todos los días, y entonces el reto en generación de divisas es muy fuerte. Si yo dividiera esta balanza de bienes entre zona franca y no zona franca me ha sacado 65.000 millones, es 51, cuando yo saco obviamente que el efecto zona franca me queden menos 60 y tantos mil millones, y ahí radica el tema. Por eso cuando tú vas a hacer proyecciones, proyectar un cambio radical en esa estructura es relativamente difícil. O sea, lo que tenemos que hacer para que esto cambie es un trabajo de 4 a 6 años, y por eso nosotros, digamos, ustedes van a ver que no cambiamos fuertemente las expectativas futuras. Si ustedes ven acá, otro reto importante que tenemos como economía es el déficit del sector público consolidado, que siendo más optimista o más mujer que Selma, siendo más optimista que Selma,
Obviamente que se estima alrededor del 5.5%, con los números de CEPA eso da 7, me queda un minuto. Con los números de CEPA eso da 7, pero obviamente que eso es un reto importante y es algo que tampoco vamos a poder cambiar de un día a otro. La buena noticia es que los fondos de pensiones, estos son los títulos del Banco Central y Hacienda, que son al final los que están financiando estos déficits, y obviamente los fondos de pensiones todavía siguen siendo una fuente de financiamiento en los próximos años que limita que este impacto del crecimiento del endeudamiento público pues presione más allá de lo que deberían las tasas de interés. Y un reto importantísimo que estamos viendo en el corto plazo es que así como está creciendo el sector financiero, la morosidad de la cartera del sector financiero pues ya la hemos comenzado a ver que se está incrementando, y eso obviamente nos pone que de cara al año que viene esperar un crecimiento tan alto del sector financiero quizás es algo que nosotros deberíamos pensarlo más. Y ciertamente las estrategias ahí, lo que nos está diciendo eso en términos de la calidad del crecimiento económico, estamos creciendo mucho, estamos creciendo a un 8, un 7, pero esa morosidad se ve así principalmente cuando yo lo veo por tipo de producto, la morosidad, voy a ponerlo aquí, cuando uno lo ve por tipo de producto, la morosidad, vemos que claramente los que más están incrementando la morosidad, esto que ustedes ven aquí, que son las tarjetas de crédito, y el azulito, que son los préstamos de consumo, es la morosidad de los hogares, lo que están aumentando más significativamente. Entonces eso tiene dice, bueno, estoy creciendo al 8, pero hay un tema de calidad de cómo los hogares están percibiendo este crecimiento, y obviamente si estoy creciendo porque el sector financiero, que es uno de los que más está creciendo, está financiando un crecimiento que puede tener sus impactos a corto plazo en los temas de la calidad del crecimiento y de la sostenibilidad de ese crecimiento en el corto plazo. Bueno, un poquito para que ustedes vean nuestra perspectiva en términos de crecimiento del PIB. Esto es un poquito el cierre del año 2016, y lo que estamos diciendo es, mira, yo creo que eso se va a enfocar un poquito más cercano al 4.8, al 5.2, con un turismo que si bien va a crecer entre 4 y 6%, digamos que no va a crecer lo que nosotros quisiéramos, 10, 11%, y un sector financiero que con su volatilidad de crecimiento igual va a crecer un poquito menos. Entonces estamos en una economía que quizás vaya a crecer un poquito menos. En términos de perspectiva de precios, los precios de los alimentos lo vemos incrementarse, sobre todo porque, como van a ver, esperamos una depreciación un poquito más alta y obviamente un precio de los commodities más alto que nos hace pensar que la inflación de los alimentos va a aumentar, y con ello claramente pues la inflación general también, una tasa pasiva que quizás se mantenga alrededor de lo que nosotros vimos este año, posiblemente con una tasa pasiva ligeramente más alta, con lo cual es consistente con esta caída o disminución o desaceleración de la economía como un todo, y un tipo de cambio quizás con que termine el año que viene. El presupuesto lo tiene terminando en 49.09, nosotros creemos que este año también lo podemos hacer, ganar el presupuesto, que no lleguemos al número, ¿verdad?, del presupuesto. Temas en agenda es la disminución de los presupuestos, lo puede ser importante para nosotros, y precio del oro, con la expectativa de inflación internacional ha tendido a subir, porque la gente lo ve obviamente en escenarios de inflación como depósito de valor. Nuevos nichos de mercado, creo que hay que comenzar a explorar nuevos nichos de mercado para poder hacer un balance de riesgo a nivel sectorial en cada uno de los sectores que están aquí representados. Entendemos que, bueno, y Europa acaba de decir que va a comenzar con una política monetaria expansiva. O sea, en medio de todo esto, cuando vemos las tasas de interés de Estados Unidos subir, Europa dice, yo me voy a una política monetaria expansiva, se acabó la recesión, se acabó la austeridad, vamos a un programa de estímulo, y eso es lo que nosotros tenemos que obviamente que ver. A nivel de incremento de tasas y morosidad de cartera, yo creo que eso es un tema que nosotros tenemos que tener en agenda en el corto plazo. Y, por favor, Muchísimas gracias.